Muy buenas y feliz domingo, ¿vale? Necesito que os sentéis un momentito porque este libro, Hermosa Rendición, me ha dejado agotada, pero no de llorar al bonito, agotada de cabeza. Y no voy a hacer una reseña con spoiler, no os voy a contar qué es lo que pasa, os voy a contar cómo se siente leerlo, que es muy distinto. Porque yo he terminado este libro y me he quedado pensando, ¿soy yo la que está mal o es que aquí hay algo que no está funcionando? Y eso cuando te pasa como lectora ya es fuerte, ¿eh? Este libro venía con muchísimo hype de BookTok, de esos que tienes que leerlo sí o sí. Yo entré bastante a ciegas, no sabía exactamente qué género era y creo que ya ahí fue el primer problema, porque mientras leía pensaba, ¿esto es romance? ¿Esto es thriller? ¿Esto es dark romance? ¿Esto es un drama psicológico? Y la respuesta era un poco de todo y un poco de nada. No se estaba decidiendo. Antes de entrar en la historia, tengo que hablar del libro como objeto, porque eso también es experiencia lectora. Lo primero es que el libro huele de maravilla. Huele a papel, huele al libro, a papelería. Y a mí eso la verdad es que me gana, no os voy a mentir. Visualmente es bonito, pero también muy cargado. Tiene muchísimas ilustraciones y aquí quiero decir algo bueno, porque también lo hay. Las ilustraciones me parecieron una idea muy acertada. No tanto por no imaginarme yo a los personajes, sino por la curiosidad de ver cómo los veía la autora en su cabeza. Eso me gustó, me pareció súper original, diferente. Ahora bien, la letra es muy pequeña, pero cuando digo pequeña es muy pequeña, de verdad. Una persona con problemas de vista, aquí lo puede llegar a pasar mal, ¿eh? Y encima los márgenes están como muy mal aprovechados. Que un libro de 444 páginas se siente como uno de 700 u 800. Eso ya empieza a cansar antes incluso que la historia. El libro tiene una cosa muy clara. Repite muchísimo las ideas, pensamientos y emociones, lo mismo una y otra vez. Y llega un punto en el que no es que no lo entiendas, es que ya lo entendiste hace 100 páginas atrás. Eso provoca algo peligroso. El impacto emocional se pierde. Hay escenas que deberían doler y tú estás leyendo diciendo, vale, otra vez. Y eso no es culpa del lector. Y aquí viene lo más importante. Este libro me hizo sentir mala persona. Así, tal cual. Sin anestesia. Porque estaba leyendo situaciones durísimas, traumáticas, y yo no conseguía empatizar con la protagonista. Y pensaba, ¿dónde está mi empatía? ¿Por qué no me duele? ¿Qué me pasa a mí? Y luego entendí algo importante. No es que yo no sienta, es que el libro no me estaba haciendo sentir, me estaba contando las cosas, no me estaba haciendo vivirlas. Y ahí hay una diferencia enorme. La protagonista tiene un trauma enorme, eso está claro, pero su evolución muchas veces no se construye, se dice. Hay discursos muy bonitos, pero luego sus actos la contradicen completamente lo que dice. Y eso a mí me sacaba constantemente de la historia. No porque esa incoherencia como persona, no, sino porque el libro no trabaja esas contradicciones, simplemente las suelta y sigue. El protagonista masculino, aquí voy a ser clara, yo no vi una relación romántica sana, vi una dependencia emocional brutal, no cursi, no intensa, dependiente. Y eso no se cuestiona dentro del libro. Yo como lectora no conseguí conectar con él, no lo entendí, no me resultó creíble emocionalmente. Y aquí pasa algo curioso. Con algunos personajes secundarios sí que conecté, mucho más que con los protagonistas. Eso me confirmó algo. El problema no era yo. Cuando el libro quería, podía emocionar. Simplemente lo hacía donde no debía. Aquí necesito parar un momento porque este es un melón gordo. El libro trata temas muy duros y no es que me moleste, es que he leído cosas que son muy fuertes. Lo que a mí me cansa y me enfada es cómo nombran ciertas cosas. Estoy harta de que los libros
se sigan usando la palabra abuso para situaciones que no lo son. Cuando hay fuerza, cuando hay sometimiento, cuando hay drogas, cuando hay imposibilidad de consentimiento, eso no es un abuso, eso es una violación, con todas las letras. Las palabras importan, y mucho. El final, sin spoiler, solo diré esto. No sentí cierre, sentí que el libro terminó, pero la historia no. Este libro tenía potencial, tenía ideas muy buenas, una base interesante, pero necesitaba más contención, más estructura, menos repetición y una dirección mucho más clara. No creo que sea un libro horrible, pero sí que me dejó agotada, saturada, y con la sensación de que podía haber sido muchísimo mejor. Y sobre todo, un libro que no debería hacer sentir culpable al lector por no conectar emocionalmente. Porque si no conectas, no siempre es culpa tuya. Si te gustan las historias intensas, oscuras, largas y muy cargadas emocionalmente, puede ser para ti. Si buscas una lectura contenida, equilibrada y emocionalmente trabajada, probablemente no. Yo lo terminé, pero no lo disfruté como esperaba. Y eso para mí también es una lectura válida. Y sí, seguramente cuando salga la continuación o se publique de otra forma, mm, me lo pensaré y seguramente lo lea, porque soy así de masoquista. Pero eso ya es otro melón de los míos. Después de este libro, comencé A 7 años de ti. Y aquí he tenido un dilema porque digo, ¿cómo grabo yo esto de este libro? Porque no ha sido una lectura normal. No ha sido un me ha gustado o no me ha gustado. No ha sido una historia que cierro y ya. Este libro yo no lo he leído solo como lectora, lo he leído como persona. Y eso cambia absolutamente todo. Cuando lo empecé pensaba que iba a encontrarme algo bonito, algo mágico, algo romántico, algo reconfortante. Y sí, hay momentos preciosos de esos que te hacen suspirar. Pero también hay otros que te dejan quieta mirando la página sin poder seguir. No porque esté mal escrito, sino porque toca cosas que si tú ya has vivido ciertas experiencias, no se leen igual. Este libro me ha hecho parar, pensar, volver atrás en mi cabeza. He subrayado muchísimo. He cerrado el libro más de una vez y no porque no me estuviera gustando, sino porque me estaba removiendo demasiado. Y eso ya para mí es una lectura importante, porque este libro habla del duelo, pero no del duelo bonito, no del duelo contado desde fuera, sino habla del duelo real, ese que entra en bucle, ese que no avanza, ese en el que un día estás bien y al siguiente te hundes sin saber el por qué. Y leyendo a la protagonista, hubo momentos en los que me desesperaba. Pensaba, abre los ojos, avanza, vive. Pero al mismo tiempo la entendía, porque el duelo no es lógico, no es limpio, no es ordenado, no, es contradictorio. Puedes sentir tanta rabia y amor al mismo tiempo, puedes odiar a alguien por haberse ido y amarle con todo tu cuerpo y todo tu corazón a la vez. Y eso, quien no lo ha vivido puede empatizar, pero entenderlo de verdad, yo creo que no del todo. Yo he vivido un duelo, he perdido a mi padre, pero no solo he vivido el mío, he vivido el de mi madre, he vivido el de mi hermana, he vivido el de mi abuela, los de mis tíos, y ahí te das cuenta de algo muy duro. El dolor no se vive igual, ni siquiera cuando la pérdida es la misma, del mismo ser querido. No hay un duelo correcto, no hay tiempos exactos, no hay un ya deberías estar mejor. Cada persona sobrevive como puede. Y hay algo que este libro me hizo pensar muchísimo. No todo el mundo puede permitirse llorar, no porque no quiera, porque no puede, porque hay hijos, porque hay padres, porque hay responsabilidades, porque alguien tiene que tirar del carro muchas veces y eso pesa y mucho. Hay un momento en el libro que habla de permitirse llorar, de cuando alguien por fin te da permiso para derrumbarte. Y ahí yo me quedé pensando, ¿cuántas personas no se han permitido llorar nunca?
¿Cuántas mujeres y hombres, cuántas madres y padres, cuántos hijos e hijas, cuánta gente sigue funcionando simplemente por inercia mientras por dentro está completamente rota? Cuando vienen los easy, los malditos easy, y si hubiera estado, y si me hubiera dado cuenta, y si hubiera dicho algo, y esos easy no sirven para nada, pero se quedan a vivir contigo. Este libro no los romantiza, no los justifica, no los resuelve, los muestra. Y eso duele, pero es honesto. Este libro también habla de muchísimo del tiempo, de cómo idealizamos el pasado, de cómo nos aferramos a quienes fuimos, a cómo eran las personas antes y de lo difícil que es aceptar que la gente cambia, porque cambia todo el mundo. Tú, yo, el que tienes al lado. Eh, y ahí hay una idea que me dolió mucho al leerla. A veces no estás enamorada de la persona que tienes delante, sino de quién fue. Y reconocer eso duele, porque no significa que no haya amor, significa que hay miedo al cambio. Y aquí yo me contradije muchas veces leyendo, porque entendía a la protagonista, la entendía de verdad a ella, pero también entendía a él. Y eso me gustó mucho. No, aquí no hay ni buenos ni malos. Hay personas intentando sobrevivir a su momento vital. Este libro también me hizo pensar mucho en la pérdida de la vida, en no saber quién eres, pero sí saber en lo que no quieres. Y no quiere decir esto, a ver, no quiere decir que no saber lo que quieres sea fracasar. Es buscarte. Yo tengo casi 40 años y no siempre sé qué quiero hacer con mi vida, pero sí sé perfectamente lo que no quiero. Y yo creo que eso también vale. Hay una frase en el libro que me quedó grabada. Tienes que probarte muchos zapatos hasta dar con aquellos con lo que realmente te sientes cómoda. ¿Cómo sabes quién eres si no te pruebas? ¿Cómo sabes lo que te hace feliz si no te equivocas? Este libro no te da respuesta, te hace preguntas y eso es incómodo, porque hay lectores que quieren certezas y este libro no te va a dar certezas. Va de procesos, va de aceptar que hay cosas que no se superan, se aprende a convivir con ellas y eso me parece muy honesto. Ahora también tengo que hacer críticas, tengo una. Odio, de verdad, odio profundamente que los capítulos tengan títulos que prácticamente hacen spoiler. De verdad, me sacó en varias ocasiones de la emoción. Y también eché de menos en algunos momentos un poco más de crudeza. No por el morbo, sino porque el tema yo creo que lo pedía. Luego, cuando lees la nota final de la autora, entiendes muchas cosas. Entiendes desde dónde está escrito este libro. Y entiendes que a veces escribir desde la distancia es la única manera de sobrevivir. Y eso también es válido, ¿no? Este libro me ha hecho pensar en la muerte, en el amor, en el tiempo, en el hogar. Porque el hogar no siempre es un sitio. A veces es un recuerdo, a veces es una persona, a veces eres tú. Y por eso quiero dejar algo muy claro. Este libro no se lee igual en todos los momentos de tu vida. Puede abrazarte o puede dolerte. Y ninguna de las dos cosas es culpa del libro. Yo no puedo decirte si te va a gustar o no. No puedo decirte si es para ti o no. Solo puedo decirte cómo me hizo sentir a mí. Y a mí este libro me hizo parar, pensar, recordar, cuestionarme. Y eso para mí ya es leer. Así que te pregunto a ti, si has pasado por un duelo, ¿cómo lo viviste tú? ¿Te permitiste llorar? ¿O tuviste que ser fuerte cuando no quisiste ser, cuando no querías serlo? Porque quizás este libro no va de una historia, quizá va de todas las personas que hemos tenido que aprender a seguir viviendo con algo roto dentro. Y aún así, seguir. Y ya por último, quiero hablar del melón que me habéis hecho abrir esta semana en Instagram con vuestras preguntas en Lilau sin filtros sobre el precio de los libros. Y lo primero que quiero dejar clarísimo es esto. Yo no tengo ni idea de cómo funciona el mundo editorial. No sé cuánto se queda la editorial, no sé cuánto se queda la librería, no sé cuánto cobra realmente un autor, no lo sé. Y creo que decir no lo sé también es importante, porque no quiero hablar desde la soberbia, quiero hablar desde la realidad del lector. Y como lectora hay algo que tengo muy claro.
Leer se ha convertido en un lujo. Y decir esto duele, pero es verdad. Porque si tienes un trabajo estable y una vida más o menos tranquila, puedes permitirte comprar libros. Pero hay muchísimas personas que no pueden. Personas que llegan justas a final de mes. Personas que no pueden gastarse 20 o 25 euros en un libro. Personas que ni siquiera tienen internet estable para poder descargarse quizás un ebook. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con ellas? Porque leer no debería ser un privilegio. Leer debería ser un derecho cultural básico. Y ahora mismo no lo es. Hoy en día, una edición normal, no especial, no baja de los 20-21 euros. Y si hablamos de ediciones especiales, cantos pintados, ilustraciones, cantos en 3D, ya nos vamos a 40 o 50 euros. Y ojo, yo entiendo que una edición especial cueste más. Si quieres un objeto bonito, coleccionable, exclusivo, me parece lógico pagarlo. Lo que yo no entiendo es que la edición básica, la de quiero leerme la historia, sea muchas veces inaccesible para muchísima gente. Porque aquí hay una trampa muy grande. Siempre se dice, claro, es que si lees muchos libros al mes, pues claro, es que... Pero no estamos hablando de consumismo. Estamos hablando de personas para las que leer es su refugio, es su terapia, es su forma de sostener el día a día. Y muchas veces quieres recomendar un libro que te ha tocado el alma y no puedes hacerlo sin sentir culpa. Luego está el tema de la segunda mano. En teoría suena genial, pero en la práctica muchas veces un libro de segunda mano acaba costando entre unas cosas y otras 16-17 euros con envío y seguro. Y entonces piensa, pues por 1 euro más me lo voy y me lo compro nuevo. Así que tampoco es tan sencillo. Y aquí es donde me nace una pregunta muy incómoda. ¿Por qué el Estado solo da bonos culturales a los jóvenes? ¿Y el resto? No hablo de regalar libros, ojo, no hablo de que todo sea gratis. Hablo de facilitar el acceso a la cultura, porque leer no es un ocio vacío, leer forma pensamiento, leer forma criterio, el leer enseña empatía y aún así la cultura es siempre lo primero que se vuelve como inaccesible. Y luego escuchamos en todas partes que leer es fundamental, que la comprensión lectora es básica en los niños, que los jóvenes leen muy poco, que hay que fomentar la empatía. Pero entonces yo me hago una pregunta muy simple. ¿En qué momento lo hacemos posible? Porque no se puede decir que leer es importante y al mismo tiempo sangrar a las familias con lecturas obligatorias. Libros distintos cada trimestre, ediciones concretas, multiplica por 2 o 3 hijos que tenga esa familia. ¿En qué momento eso es accesible? Y si están en las bibliotecas públicas y son maravillosas y son necesarias, pero seamos realistas, los niños y los adolescentes eh, se mueven por lo que ven, por lo que anuncian, por lo que está en redes, por lo que leen sus amigos, por lo que se recomienda en clubs de lecturas. Y si no puedes acceder a esos libros, la lectura empieza a excluir. Y eso es justo lo contrario de lo que debería hacer. Porque no se puede exigir amor por la lectura sin facilitar la lectura. No se puede pedir empatía sin permitir el acceso a las historias. Y esto no va en contra ni de los autores, ni de las editoriales, ni de las librerías, de verdad que no, ¿eh? Va en contra de un sistema que ha olvidado al lector real, al lector que llega justo al final de mes. El padre que quiere que su hijo lea, a la madre que ve a su hija ilusionarse con un libro y tiene que decirle que no. Y eso duele, porque leer no debería doler, no en el bolsillo, no en la conciencia, no en la dignidad. Y por eso creo que este melón hay que abrirlo, sin gritar, sin atacar, pero sin callarse, porque la lectura no puede ser solo un discurso bonito, tiene que ser una realidad posible. Y mientras no lo sea, seguiremos diciendo que leer es importante, pero sin permitir que todos puedan hacerlo.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por quedaros hasta el final y por acompañarme en esta semana lectora. Me encantaría leeros en los comentarios, saber qué pensáis vosotros de todo esto y si compartís alguna de las reflexiones conmigo. Si creéis que a alguien le puede interesar este vídeo, lo podéis compartir. Si os ha gustado este tipo de contenido, dadle a like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto.